Diálogo Directo. Son las 17:15, ya nos conectamos con Mónica Sandoval. Ella es concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Hay varios temas. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Hay varios temas Buenas que tardes, queremos tratar Washington. con usted. Ciertamente, todos ellos muy preocupantes. El uno, que tiene relación con la pandemia, con la epidemia de coronavirus, que al parecer es incontrolable, porque los casos siguen creciendo, los casos de contagio, un sistema sanitario que está colapsado. Había hoy justamente, Mónica, una reunión del Cabildo para analizar la situación del COE municipal o de la ciudad también, me imagino, y qué mismo definieron, cómo se llevó adelante esta reunión. Tenga la bondad de informarnos. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Washington. Siempre es un gusto conversar contigo y con toda tu audiencia. Sí, efectivamente, el día de hoy hubo, como todos los martes, sesión ordinaria del Consejo, pero el único punto en el orden del día bueno, alcanzamos a tratar dos, pero son relacionados con los escándalos de la ciudad, en realidad, y claro, se desvía la atención del verdadero problema que está pasando de la ciudad, que es el incremento significativo de los casos de coronavirus y también ya no sé si colapso, pero por lo menos ya ausencia de unidades de terapia intensiva para los enfermos que necesitan estas unidades. Ya no hay unidades de terapia intensiva que estén disponibles. El hospital del IES está, el del sur, ya no tiene unidades. Entonces, bajo estos principios, estos problemas, ¿cómo es que la ciudad de Quito puede enfrentar la pandemia si el sector sanitario, si el área sanitaria definitivamente no tenemos las mejores condiciones? Esto es realmente un problema muy grave y yo estoy de acuerdo que hay que investigar los escándalos, que hay que investigar todo lo que hay que investigar y que eso lo debe hacer y se debe encargar de la justicia. Creo que la ciudad tiene un problema mucho más grave, que es el tema de los contagios, y esto se está soslayando. Esa es mi impresión. La Entonces, gente, nada, hemos tratado lo que debe tratar la justicia y no el problema real que tiene la ciudad. y tiene razón, mi pregunta que viene a continuación entonces, Mónica, porque la gente con justeza se estará preguntando qué pasó durante estos 3 meses de cuarentena, porque se suponía que estos 3 meses que pasamos confinados, pues el Estado tenía que haber proveído al sistema sanitario de todos los insumos y de todos los instrumentos que permitan enfrentar lo que ahora se viene, porque sabíamos que esto va a pasar. Es decir, si se reabría la movilización, era evidente que esto iba a pasar. Todo el mundo lo decíamos y todo el mundo lo sabíamos, pero nos encuentra otra vez al país en soletas, nada preparados después de 3 meses, Mónica. ¿Es así o no? ¿Cómo es su lectura? Yo concuerdo con lo que tú acabas de decir. Han sido 3 meses de que la ciudadanía, los quiteños, hemos estado en casa, hemos hecho caso a las autoridades. Entonces quédate en casa, nos quedamos en casa, y cuando ya finalmente tiene que reactivarse la ciudad, porque también la gente tiene que comer, resulta que no hay las condiciones para que la gente pueda salir con garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te enfermas, porque puede ocurrir, porque la peligrosidad y el nivel de contagio de esta enfermedad es así, puede ocurrir, te enfermas, te contagias, pero lo ideal es que el sistema sanitario te dé las garantías para que tú puedas acudir al servicio público de salud, público, y yo quiero hacer énfasis en eso, público de salud, y puedas recuperarte, porque la recuperación es muy alta, el porcentaje de recuperación cuando tú recibes atención médica. Pero si el sistema sanitario no puede darte esas respuestas, entonces estamos condenados a morir en casa. Así es. No solo quédate en casa, sino muérete en casa. Pero esto es tremendo. ¿Y qué insumos entonces tiene el ciudadano cuando se encuentra en semejante indefensión, Mónica? Fíjate que la competencia de salud, más allá de la infraestructura que esto dice, no es competencia
los GATS municipales. Nosotros habíamos pedido que el COE metropolitano nos dé dos cosas fundamentales que eran necesarias para poder contener la expansión de la enfermedad, y era que nos permitan tener el control del cerco epidemiológico. Es decir, que el municipio, con toda la tecnología que tiene, con todos los insumos que tiene, pueda tener y contener el cerco epidemiológico para ubicar a las personas que estén contagiadas, darles asistencia con los kits de alimentos, darles asistencia médica en el caso de que se necesite, pero básicamente ubicarlos para saber dónde están y para tener ese control. Nunca se nos dio esa posibilidad. Y lo otro era que nos den a nosotros la posibilidad de controlar los salvoconductos para el tema de los vehículos, porque eso era básico. Esta ciudad se seguía moviendo a pesar de que estábamos en semáforo rojo. Y no, ninguno de esas dos competencias nos dieron. Y claro, estos son los resultados, ¿no es cierto? Yo creo que ahí son algunas decisiones también un poco apresuradas, sin medir. Quizás debíamos zonificar la ciudad, ubicar bien dónde estaban los contagios y ahí ir cercando cada vez más a la enfermedad. Sin embargo, estas cosas no han pasado, y ahora fíjate la cantidad de contagios que tenemos. El municipio está haciendo pruebas, pero también quisiera saber cuántas está haciendo el Ministerio de Salud, cuántas se hacen al personal del servicio público, cuántas están haciendo. Hay las garantías para que este 22 todo el servicio público entre a trabajar. Es decir, son personas que no serían focos de contagio. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por evaluar todavía, pero esas no están en discusión, Washington. Estamos en discusión si una empresa firmó con otra empresa y esa otra empresa hizo, o sea, eso estamos discutiendo. Sé que son temas importantes, pero en este momento no son temas prioritarios. Pero al parecer hay una confrontación conceptual entre lo que dice la parte técnica, científica, académica, y lo que sostiene el sector empresarial, porque esta es la disputa, sin duda, y está muy clara. Entonces, esa confrontación puede devenir en una suerte de afectación catastrófica en un momento determinado en contra del ciudadano, que se ve afectado por dos golpes tremendos, el sanitario y el económico, debido a la crisis generalizada que vive el país, despidos, ¿no? Falta de capacidad de demanda, mejor dicho, de productos, despidos intempestivos, es decir, todo unido a una situación que se puede, insisto, Mónica, tornar catastrófica. ¿Qué lectura debemos darle los ecuatorianos y los pichinchanos, quiteños en este caso, a esta confrontación conceptual que nos está llevando al caos? Y en eso hay que ser también muy claros y objetivos. Mira, Washington, como todas las cosas tan complicadas de la vida, se resuelven con una cosa, y se llama sentido común. Y el sentido común me lleva a valorar más la vida. Vivo, puedo hacer otra vez, puedo rehacer mi vida, rehacer mi trabajo, buscar, ver las alternativas, convertirme en emprendedor. Puedo hacer un montón de cosas, vivo y sano. Muerto, nada, así me den los bonos, así me den lo que sea. Muerto, ya no sigo, ya no hay posibilidad de que yo lleve la manutención a casa. Entonces yo creo que en esto, si la plata o la vida, la vida, porque si no estoy vivo, de nada sirve la plata. Entonces creo que esa es la reflexión que les tiene que llevar a quienes toman las decisiones, porque nosotros podemos decir cosas maravillosas, las mejores ideas que tú quieras, hablar con sensatez, hablar no sé, con sentido común, pero ¿de qué sirve si luego pesan otras cosas? Yo creo que aquí ya es un llamado a quienes toman las decisiones, no las autoridades, porque las autoridades es un término tan amplio. Yo creo que a quien toman las decisiones, a quienes integran los COEs cantonales, los COEs nacionales, los COEs provinciales, para que tomen las necesidades pensando en garantizar la vida de los ecuatorianos. Eso es lo que tenemos que tener, garantizar la vida de los ecuatorianos. Si el sistema de salud no puede garantizar estas condiciones, pues vamos viendo qué medidas podemos tomar, porque sí es muy difícil, pero colocar en tela de discusión ahorita otros temas que no son prioridad, me parece que
eso es todavía más engañoso también para quienes toman las decisiones y también para la ciudadanía, porque estamos discutiendo cosas que no vienen al caso cuando tenemos al virus en la puerta y la capacidad de respuesta no creo que es correcta ahorita y que no hay las condiciones para que estos puedan ser atendidos con la prontitud y con la eficiencia y la eficacia que eso necesita. Pero al parecer, Mónica, Un al parecer... ciudadano enfermo es bien difícil, es una carga para el Estado y es una carga para su familia también, porque ¿cuántos de esos contagiados son afiliados al Seguro Social? Para que puedan tener la atención médica. ¿Cuántos de esos contagiados pueden recibir atención hospitalaria en el sector privado para que estén pagando cada día en una cama de UCI? Muy pocos, Washington. La mayoría son personas, y con lo que tú acabaste de decir hace un rato, ¿cuántos desempleados hay que ya no tienen seguro, que tienen que ir al sistema público? ¿El sistema público nos puede garantizar? Yo creo que no. Ahora, esta situación también se produce porque hay una suerte de perverso aprovechamiento de la crisis sanitaria para adoptar medidas económicas y adoptar medidas en contra de los propios trabajadores. Mira que ahora mismo se discute en la Asamblea un veto presidencial y ese veto presidencial es radicalmente, diría, perverso en contra de la estabilidad laboral del pueblo ecuatoriano. Aprovecharse esto de la pandemia, de la epidemia, para adoptar este tipo de medidas, dejando de lado lo fundamental, reducir presupuestos en la educación, en el sector salud, dejando de lado lo fundamental, como es el tratamiento de la pandemia, como tú dices. Bueno, hay un solo término que se le puede llamar a esto, es perverso, es malévolo. Esta situación también, Mónica, es lo que confronta y puede provocar en un momento dado hasta la ira del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo lees tú esta situación? Mira, cualquier despido en estas circunstancias, el que sea el más mínimo, es un símbolo de inhumanidad. En estas circunstancias, donde tenemos que tener empleo para poder llevar algo a la casa, que te den la peor noticia, de hecho, la peor noticia que te pueden dar en tu vida es que estés desempleado. Imagínate en esta crisis que te bajan el sueldo, que no puedes trabajar en las mismas condiciones, que te digan, estás desempleado y te mandan aprovechándose de un artículo del Código del Trabajo que habla de que cuando se acaba finalmente la empresa, cuando hay un terremoto, te envían y te envían a la calle, pero la empresa sigue ahí. Es de lo más cruel e inhumano que hay. Esta crisis, al inicio decían, vamos a salir renovados. No, Washington, yo creo que sacó lo peor de las personas porque se aprovecharon de esta situación para todo, ¿no? Para los despidos, para los robos. Para También se aprovecharon y hay que juzgarlos con toda la severidad del caso. Pero también se aprovecharon para tomar medidas en contra de los trabajadores que son realmente graves. Washington, Quito, ya era una ciudad con el más alto índice de desempleo antes de que empezara la pandemia. Quito es la ciudad que más concentra una cantidad importante de burocracia que ahora fue eliminada. ¿Cuántos desempleados vamos a tener una vez que pasemos al semáforo verde? Vamos a tener una ciudad de informalidad buscando de donde sea sacar para el pan de la casa, y eso es realmente cruel. Realmente, no, yo así estoy mismo muy es. apenada por todo lo que está pasando. Totalmente de acuerdo, Mónica. Y una cosa más, bueno, no se puede soslayar, mejor dicho, de todas maneras, en los temas de corrupción que se dan en la adquisición de insumos justamente para combatir la pandemia. Y esto alcanzó también, lamentablemente, al municipio capitalino. No sé si fundamentos, no sé si con pruebas, deberá esperarse el debido proceso, aunque es difícil confiar en las actuales autoridades de justicia. Pero, ¿qué hay de cierto de lo que ustedes han indagado? ¿Y cómo el bloque de concejales de su movimiento está tomando este pedido de investigación en contra del alcalde y de varios funcionarios del Cabildo de Quito? Bueno, yo antes que ser abogado soy concejala, soy una mujer de derecho y hay que respetar lo que dice, lo que dice la norma, y la norma te llama a que nadie es culpable mientras no se demuestre
lo contrario, es decir, hay una presunción de inocencia. Esta presunción de inocencia no puede de ninguna manera desviar la investigación. Esto quiere decir que los concejales, los de la Revolución Ciudadana y todos los que forman parte del Consejo tienen que ejercer la tarea fiscalizadora. Y eso, y ejercer la tarea fiscalizadora significa pedir los documentos, estar pendientes. Nosotros somos casi custodios de los fondos públicos y en esta crisis no se puede desperdiciar un dólar y menos que sin vergüenza se lo lleven a los bolsillos. Eso sumado a la inhumanidad de que te despidan, que te decía en la anterior pregunta, esto es malvado, perverso y debería ser juzgado con la mayor severidad de la ley. Y claro que hay que estar atentos, me parece increíble que haya, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, mafias completas que se han llevado los aportes de nosotros los trabajadores, no son aportes del sector público, del gobierno central como tal, son aportes nuestros, de nuestro trabajo que nos descuentan mensualmente y no son pues unos centavos de dólar, son muchos dólares que nosotros aportamos y estos son nuestros recursos y que se hayan llevado es realmente muy penoso y tiene que ser juzgado. Ahora ya en el caso de los municipios también, si alguien se ha llevado un dólar, pues tiene que pagar, tiene que devolverlo y tiene que pagar como se debe. Y eso significa que hay que poner las denuncias, que hay que hacer las investigaciones y tendrán que ir y pagar en la cárcel, evidentemente. Pero hasta que no haya sentencia no podemos señalar, porque si no nos vamos a transformar en una sociedad donde los juzgados están en la prensa, donde emitimos sentencias por Twitter y donde se confirman las resoluciones de los juzgados por un mensaje de Facebook. Eso no puede ser posible. Yo insisto que estamos en un estado de derechos y estando en un estado de derechos, todas las personas tienen derecho a que sean juzgados como debe. Y si se han robado, que se vayan a la cárcel. Y también evitar esto que sucede, ¿no? Y lamentablemente se lo ve en Ecuador casi a diario, que aparece por ahí un portal de un periodismo denominado de investigación y al otro día inmediatamente los juicios, los allanamientos, cuando esas denuncias estaban planteadas hace rato y no eran consideradas por la fiscalía, pero lo denuncia un portal y al otro día ya están en juicios, al otro día ya llaman a indagación. Y esto también no puede seguir pasando en el país porque deja mucho que desear respecto de lo que debe hacer la justicia. Mónica. Así es, mira, nosotros como funcionarios públicos, el 422 del COIP dice claramente que si un funcionario público sabe y conoce el cometimiento de un delito, tiene que denunciarlo. Es obligatorio para un funcionario público. Entonces, la manera no es subir un tuit, la manera es ir a la fiscalía y poner una denuncia y hacerle frente a todo el proceso. Eso quiere decir convertirse después de denunciante en acusador particular porque hay que ir hasta las últimas consecuencias. Esa es la manera de hacer. Esa es la manera en la que vamos a combatir la corrupción como se debe, pero esas son las formas. ¿Y ustedes han puesto o han cumplido su tarea fiscalizadora en el caso de la repavimentación de Quito? Porque allí también se han presentado serias dudas y observaciones, inclusive de la Contraloría. Así es. Pero fíjate que nosotros que se supone que somos los fiscalizadores de la ciudad, eso significa que nosotros tenemos esa competencia asignada por ley, no conocemos el informe de la Contraloría. Entonces hoy justo hablábamos, se pretendía sacar una resolución sobre un boletín de prensa. Entonces no, esa no es la forma. La forma es, yo tengo el informe con indicios de responsabilidad penal, y perfecto, con eso nos vamos contra todo, ponemos las denuncias, el municipio tiene que ser parte procesal porque es la institución perjudicada, la víctima, para pedir incluso la reparación total, lo que significa una indemnización por los daños causados, porque la imagen institucional realmente se ve afectada, no solo los dineros, no solo los recursos, sino la imagen. Ese es el procedimiento. Sin embargo,
Lo que conocemos, igual que la ciudadanía, es un boletín de prensa, el informe no lo conocemos, no sabemos, ojalá la Contraloría nos pueda facilitar para que nosotros también podamos ejercer y determinar las responsabilidades que sean del caso, porque aquí hay responsabilidades en la ejecución de estos hechos, pero también hay responsabilidades políticas, responsabilidades de quienes se nombran a los gerentes. Yo había propuesto incluso que ya que tenemos tantos problemas, puedan ser algunos funcionarios caucionados. ¿Qué quiero decir? Que rindan una garantía para que, si realmente no hacen las cosas bien, pueda el municipio de alguna manera recuperar algo de los recursos. El próximo martes, la tenía lista hoy, el próximo martes la voy a presentar, porque hoy no se dieron las condiciones, pero esa es la idea, que todas las personas que tengan que sean ordenadores de gastos, que sean los gerentes, los secretarios, los directores, puedan rendir una caución a favor del municipio, y con eso tengamos en algo garantías de que van a hacer el mejor de sus trabajos. Correcto, muchas gracias, Mónica, por haber atendido esta invitación. Hasta una próxima. Washington, siempre es un gusto. Un abrazo. Mónica Sandoval, concejala de Quito, estuvo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias, 17:35. Vamos a la pausa. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.